Esta es la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Bueno, mis hermanos, tengo el privilegio de poder compartir en esta mañana su palabra, de poder traer en esta mañana un mensaje que va muy acorde con este tiempo, ¿no? Diciembre, donde vienen muchos pensamientos, donde hay muchas cosas, pero antes de iniciar, antes de poder tomar ese tiempo en la palabra y meditando, ¿qué tal si me acompañan orando? Que sea nuestro buen Dios el que tome este tiempo. Padre, a ti sea toda la gloria, Señor, porque en esta mañana podemos abrir las Escrituras. Y como dice tu palabra, allí en Hebreos dice que tu palabra es viva y eficaz, y es más cortante que cualquier espada de doble filo, Señor. Hoy yo te pido que esa palabra, como es viva y eficaz, llegue a nuestras vidas, Señor. Tenga que hacer lo que tenga que hacer en cada uno de sus corazones, que sea tu palabra la que discierne nuestros pensamientos, que abra, Señor, nuestra mente. Y yo te pido que tu palabra no regrese vacía, sino que dé el fruto que tiene que dar en cada uno de nosotros. A ti sea toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y bueno, como les decía, diciembre, una época ya de último mes del año, último mes en el cual uno evalúa, ¿no? A principio de mes, a principio de año, hicimos muchas promesas. Este año sí. 2022, 1 de enero o 31 de diciembre del 2021, hicimos una serie de promesas. Este año sí voy a leerme por lo menos 3 libros. Este año sí voy a ir al gimnasio. Este año sí voy a... Y tenemos una serie de promesas que hicimos a principio de año que al finalizar ahorita evaluamos y nos preguntamos qué cumplimos de eso. Si leí, si hice. Y a veces esas promesas se convierten en simples palabras al aire. Termina como, ay, ¿yo qué es lo que había prometido? No, es que este año sí. Y son promesas, como les digo, que se van. Ahora, ¿cómo nos verán los demás cuando hemos prometido y prometido? Dice, no, pero como el famoso dicho, este no cumple ni años. No cumple nada lo que dice. O tal vez conocemos a alguien que lo que dice lo promete. Es que él lo que dice lo cumple, lo va a hacer. Y puede que en este momento se nos venga a la mente, no sé, un familiar, un amigo, alguien muy cercano que decimos, él cuando habla, su palabra es verdad, es cierta. Y más en esta sociedad, ¿no? En todo este mundo que a veces la palabra ya se ha perdido. Ya hoy en día tienen que ser un papel para confirmar que sí es verdad. Pero en la palabra hay alguien que nos muestra muy claramente que lo que él dice se hace. Lo que él promete se cumple sí o sí. Alguien ahorita en la mañana estaba orando de la siguiente manera. Sabemos, Señor, que lo que tú empezaste, tú lo vas a terminar. Tú lo vas a finalizar, lo vas a llevar hasta el puerto. Si salimos del puerto A, nos vas a llevar al puerto B, porque tú lo vas a hacer. Y en este tiempo de diciembre, traemos a memoria todo lo del nacimiento del Señor Jesús, ¿cierto? Recordamos que históricamente sabemos que no nació en ese tiempo, pero diciembre lo tomamos para recordar que nació, que está en nosotros. Pero es mucho más allá que un simple recordatorio o que recordemos. ¿Sabes? El nacimiento de Jesús nos lleva a una promesa. Esa promesa que se había hecho muchos, pero muchos años atrás.
Y que cuando el Señor Jesús es puesto en ese pesebre y que lo traemos a memoria cada diciembre, nos tiene que traer más que un recordatorio, es Señor, tú cumpliste una promesa. Tú has traído una promesa, tú lo prometiste y tú lo cumpliste. Y por eso en esta mañana he titulado el sermón de esta mañana, Navidad, antes y después. Navidad, antes y después. Porque nos enfocamos en este tiempo, ¿cierto? Ya en diciembre no colocamos o no recordamos, ya enero es el de los momentos de hay que pagar, el estudio de los niños, pero ya pasó, ¿cierto? Pero diciembre lo tomamos como ese momento de recordar la promesa. Pero esa promesa tiene un antes, tiene un momento inicial cuando el Señor lo prometió. Y en esta mañana quiero llevarlos a esa promesa inicial, cuando se dio esa promesa, todo lo que pasó para que llegara y fuera puesto el Señor Jesús en ese pesebre. Y hay algo más, la promesa no solamente se quedó en el nacimiento de Él, va mucho más allá, que todavía hoy falta por cumplir. Entonces, ¿cuándo fue esa promesa? Vamos a estar meditando, si quieren tenerlo ahí abiertico en sus Biblias, en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos a estar viendo allí, pero nos vamos a estar moviendo también por el Antiguo Testamento. Entonces, Filipenses capítulo 2, allí en los versículos 5, dice la palabra de Dios, versículo 6, perdón, de Filipenses capítulo 2, versículo 6. Quien siendo por naturaleza Dios, hablando de quién, de Jesús, que siendo por naturaleza, hablando de Jesucristo, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y aquí comienza a mostrarnos esa promesa. ¿Y sabes cuándo fue el día, el momento exacto que se dio esa promesa? Génesis capítulo 3. Hoy los voy a estar moviendo un poco por la Biblia. Entonces, Génesis capítulo 3 nos narra lo siguiente. Nos narra el momento más oscuro que nos puede mostrar la palabra. El Señor le había dicho a Adán y Eva, de todo árbol del huerto pueden comer, más de solamente uno no van a poder comer. ¿Y qué pasó? Como nos narra la palabra, Adán y Eva comen, pecan. Y el capítulo 3 de Génesis nos narra las consecuencias de eso. Hubo unas consecuencias con respecto al pecado, pero más que consecuencias, en medio del capítulo 3 hay esperanza. Hay una promesa que se dio en ese momento. Versículo 15, ahí fue donde el Señor les dijo, venía una serie de a la mujer te daré, al hombre, a la serpiente, y en el versículo 15 del capítulo 3 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella, la de la mujer. Su simiente aplastará la cabeza, pero tú la morderás en el talón. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo en ese momento Dios? ¿Sabes? En este momento se separó Dios con el hombre. Pero llegará un momento en que uno volverá a unir nuevamente a Dios con la humanidad. Llegará uno que nacerá de una mujer que nuevamente unirá esos lazos que se habían separado. En ese momento de desesperanza, en ese momento de los cuales al hombre y a la mujer les estaban diciendo, estas son las consecuencias, Dios les dijo, pero tranquilos, yo mismo volveré a unir esos caminos que había separado el enemigo. Y ahora imagínense hace cuánto esa promesa se había dado. ¿Cuántos aquí somos impacientes en cuando le prometen algo? Mi esposa me dice a mí, te voy a contar algo, y le digo, cuéntemelo ya. No me deje. Ahora imagínense, el Señor le dijo, va a llegar un momento. Y durante todo el tiempo estuvo esa promesa. Y quiero leerles algo de un libro que me gustó mucho, dice lo siguiente. Esa promesa había estado bajo amenaza. Parecía que la hambruna, en el momento en que Abraham la familia de Abraham es llevada por la hambruna, y parecía que la promesa se estaba desapareciendo, la providencia de Dios dispuso que las cosas encaminaran a José para salvar a estas familias. Y durante todo el Antiguo Testamento muestran cómo esa promesa
parecía que se desaparecía. ¿Cuándo vuelve a recordarle esa promesa? Cuando Dios le dice a Abraham, ¿se acuerda que no tenía hijos Abraham? Dios le dice a Abraham, te voy a dar un hijo. Y luego Dios en el capítulo 22 de Génesis le dice, sacrifícame a tu hijo. De Isaac venía la promesa, porque en Génesis capítulo 12 le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, no solamente era uno que salvaría de un pueblo, sino que abarcaría a todas las familias de la tierra. Pero en el Génesis capítulo 22 le dice, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham dice, bueno, si el Señor quiere, Él proveerá de alguna manera. Él lo va a hacer. Pero luego, miren lo que dice, ya sabemos en la escritura lo que pasa, Dios detiene a Abraham, le dice no lo hagas, encontró un carnero amarrado y Dios vuelve y le recuerda la promesa allí en Génesis capítulo 22. Dice lo siguiente el versículo 18. Diciéndole allí en Génesis 22, dice lo siguiente. ¿Alguien lo tiene allí? Sí, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente, otra vez recordando, esa semillita estaba perdurando. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, esta es una promesa que no solamente se le dio a un hombre que estaba allí en el huerto del Edén, sino que estaba abarcando ya a muchos más. A muchos más. Y durante toda la historia del Antiguo Testamento podemos ver cómo esa promesa parecía que se estaba desapareciendo. ¿Recuerdan el momento en que Babilonia viene sobre Israel, destruye, saca a todo el mundo y en Nehemías dice, yo he guardado un remanente? Yo he guardado a alguien que perdure y esa semilla se iba guardando. ¿Saben cuándo se ve cómo el Señor guardó durante todo ese tiempo? Lucas capítulo 3, ahí en el versículo 18, cuando habla de toda la genealogía, dice que de Jesucristo, hijo de, y a veces dice, pero ¿para qué tanto hijo de? Y que al final termina diciendo hijo de Adán. Me está mostrando que Dios guardó esa promesa y que te lo muestra en la palabra, que cada día, cada momento, cada circunstancia, el Señor guardaba esa promesa y decía, esta promesa pasa al siguiente hijo y pasa al siguiente. Pasaron años, muchísimos años, para que se cumpliera esa promesa. Muchísimo tiempo, en el momento de Génesis capítulo 3, versículo 15, donde le dice llegará ese momento en que se ubicará aquí en la tierra uno que volverá a unir otra vez. Ahora pueden ver, se me olvidó decirles, este primer punto se llama el antes de la Navidad. El antes. Ahora, número 2, la Navidad. Lucas capítulo 2, allí en el versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. ¿A quién estaban recostando en ese lugar? Y esto va con lo que estábamos viendo en Filipenses. Otra vez vuelvo y les digo, otra vez los voy a estar moviendo. Filipenses, les dije que no lo perdieran, Filipenses capítulo 2. Allí en Filipenses capítulo 2, el versículo 7. ¿Recuerden dónde está el niño? En un pesebre. Versículo 7 de Filipenses. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién ha tenido la oportunidad de cargar un bebé? La mayoría, ¿cierto? ¿Cómo es un bebé? Indefenso, necesita 24/7 que lo estén teniendo, le estén dando comida, le estén cargando el pañal, lo estén cuidando. ¿Y saben quién estaba en esa condición? Jesús. Cuando dice acá que se humilló a sí mismo y se hizo la naturaleza de hombre, es que se hizo también un bebé. Versículo 6, para que lo vuelvan a recordar, el cual él siendo en la forma de Dios, no se amarró a eso, dijo yo voy.
porque le había hecho una promesa a Dios. Y yo me imagino en el cielo, en el momento en que ya era el momento de que viniera a la tierra Jesús como un bebé, el padre diciéndole al hijo, hijo, ya es hora. Llegó el momento del cumplimiento de la promesa que les había hecho a ellos, a Adán y Eva, en el huerto del Edén, ¿te acuerdas? Es hora. Pero no vas a llegar como adulto, no vas a llegar como rey, vas a llegar como un bebé, recostado en un pesebre, envuelto en pañales. ¿Ves cómo toma forma esta promesa? Que no fue una promesa fácil para el Señor. Piensen en la manera en cómo el Señor tuvo que ir hasta esa naturaleza humana, estar en esa condición de bebé. Otra vez, cómo encontraron al bebé, como estábamos cantando ahorita, los pastores, que dice que fueron y encontraron al bebé. ¿Cómo lo encontraron? Dice más adelante que vuelve y afirman, estaba recostado en un pesebre envuelto en pañales. Y eso es, cuando vemos al muñequito que ponemos a veces ahí en el pesebre, ¿sabes? El Señor tuvo que humillarse, ir allí, depender completamente de una mamá, para que tú y yo hoy podamos acercarnos confiadamente delante de Dios. Fue una promesa que el Señor dijo, yo voy a enviar. Y año tras año lo recordamos, y últimamente me he puesto a mirar en la televisión y ya no dicen celebremos la Navidad o algo, sino celebremos las fiestas y el fin de año. Las fiestas y el fin de año. Ya va saliendo un poco a poco y lo van dejando a un lado. Y como les decía, en ese tiempo a veces llega lo que prometí. O a veces en la familia cuando nos reunimos, ay, recuerda que prometimos que este año no íbamos a pelear. ¿Saben? Es el momento de reunirnos como familia y decirle, familia, tengo algo que el Señor había prometido hace mucho tiempo y hoy lo recordamos como esa promesa, que Él, envuelto en pañales, vino y habitó, diciendo allí en Filipenses capítulo 2, el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, dijo, yo voy. Y tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, habitó con nosotros, vivió como nosotros, pero sin pecado. Y el versículo 8 dice, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Eso habla el pesebre, de una promesa que el Señor había hecho, pero también de una condición que el Señor tuvo que bajar. Navidad no es más que el nacimiento del Señor, no es otra cosa más, no son regalos, no es otra cosa más, sino el recordatorio, el recordarnos a nosotros mismos qué hizo el Señor. Pero como les decía, está el antes, está la Navidad, pero también está el después. Porque es que resulta y pasa que diciembre lo recordamos y hablamos, pero enero, febrero, marzo, abril, ya se nos olvidó. Y humanamente siempre nosotros nos colocamos fechas como para darnos alguna esperanza. Por ejemplo, estamos en noviembre y decimos, ya viene diciembre. Llegamos a enero y decimos, ya viene Semana Santa. Y así nos vamos siempre apuntando a algo que viene, pero no estamos viviendo ese momento de qué es. Pero yo les digo, Navidad tiene que ser todo el tiempo del año, recordando que el Señor nació, pero también lo dice ya en el versículo 8 de Filipenses. Ahora esto es el después. Dice que el versículo 8, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hay cruz si no hay un pesebre. No puede haber cruz si no hubo un nacimiento primero. Y el nacimiento nos muestra que vino y habitó con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, habitó con nosotros. Y él comenzó ese cumplimiento de la promesa. ¿Por qué? Resulta y pasa que cuando pecaron Adán y Eva, el Señor les dijo, ciertamente el día que comieres de esto morirás. Y tenía que morir alguien. Y aparte de nacer, el Señor también dijo, y yo muero por ellos. Yo nazco por ellos y muero por ellos. Yo nazco por ellos y muero por ellos. Y es lo que nos está narrando allí en la palabra diciendo, y muerte hasta muerte de cruz. Esa fue la condición de la promesa que el Señor había dicho. No fue una promesa fácil, pero fue un cumplimiento del que el Señor dijo, yo lo voy a hacer. Y aquí viene el después, versículo 9 al 11. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo
y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Y aquí viene el para qué, versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra? Todo aquel que el Señor ha dicho, yo quiero que vengan, yo los llamo. A esos es el Señor que está llamando. Tú y yo, los que estamos hoy acá, hemos sido llamados por el Señor. El Señor hoy nos está recordando a nosotros, es que Él nació, pero Él también dice, yo morí y también resucité y también te dio una orden. Porque para que esto sea posible, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla, es necesario que se dé a conocer su nombre. ¿De qué otra manera los pueblos de otros lugares, como los coreguaje, van a conocer que Jesús es el Salvador? Que Jesús prometió que Él vendría y nacería en un pesebre, y no solamente sería el nacimiento, sino que también sería su muerte y su resurrección. Si no hay quien les hable, si no hay quien les hable de un nacimiento, si no hay quien les hable de una muerte y una resurrección. Y esa es la condición que hoy el Señor nos ha dado, diciendo, para que esto se cumpla, porque está diciendo, Dios exaltó el nombre del Señor en lo alto, lo puso allá. Y el versículo 10 nos dice, y esto es el para qué, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Toda rodilla se doble. Aprovechando ese tiempo ya ahorita sé que algunos tienen la mente en la final. Recuerdo una noticia que decía que a los cataríes algunos les pagaban para que apoyaran ciertos equipos. Entonces, digamos, hoy juega Brasil, entonces aunque no eran de Brasil, algunos cataríes se colocaban la camiseta de Brasil y gritaban Brasil, Brasil, y les decían, y les están pagando por eso. Pero ¿cómo hacían esos hombres que nunca habían conocido a Brasil apoyaran a Brasil? Porque habían otros que le dijeran, tienes que gritar Brasil, Brasil, para que se llenara y fuera más gente, y que en el estadio se gritara y se coreara el nombre de Brasil. En esta vida, el Señor nos ha puesto una misión, y es que llamemos a muchos más a que a un futuro, cuando estemos delante del Señor, allí en Apocalipsis 7, dice que de todo pueblo, tribu, lengua y nación, vamos a estar coreando el nombre de alguien. No va a ser Brasil, no va a ser Argentina, no va a ser Francia. Va a ser Jesús, el Cordero inmolado. Va a ser Él. Pero ¿cómo es posible que muchos más lleguen a hablar de Él, a gritar, a decir santo, 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 si no hay quien vaya donde de ellos? Sencillamente podemos convertirlo en una tradición más, de que nació, sí, pero en nuestras vidas tiene que ser una promesa con un cumplimiento y que todavía sigue. Porque luego en el versículo 11 es donde les estoy diciendo lo que va a pasar en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Y toda lengua confiese, lo leo aquí, versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Primero, delante de Él, toda lengua, los coreguaje van a estar diciendo, Dios pichocadu. Los cubeos no sé cómo lo dirán. Pero toda lengua, independientemente de cualquier prueba, y lo que me impacta acá es que está diciendo no todos en una lengua, de toda lengua, diversidad de lenguas van a estar diciendo allá, Jesucristo es el Señor. Y otra vez, el para qué vamos a estar gritando Jesucristo es el Señor, lo dice ahí enseguida, para la gloria de Dios Padre. Para eso tú y yo le predicamos al que está en la esquina. Para eso tú y yo le predicamos al vecino bulloso que ahorita en diciembre nos coloca a las 10 de la noche esa música. Para eso le predicamos a ese hombre, para que llegue a creer en el Señor y para que luego en el cielo Él también esté unido con nuestra voz gritándole al Padre, Señor, tú eres santo, tú eres el Señor, tú eres el que me permitió vivir durante toda esta vida. Por eso es que nosotros vamos hasta allá. No es porque vamos a recibir la fama nosotros. A veces cuando nos dicen, es que ustedes son valientes, ustedes lo pueden hacer, yo les digo, más valiente el Señor que estando en condición allá con el Señor dijo, yo voy. Él todos los días yo le digo, Señor, tú eres mi ejemplo. Yo solamente estoy obedeciendo. Yo solamente voy allá. Por eso la Navidad no solamente es en este tiempo de diciembre, Navidad tiene un antes.
que fue un cumplimiento, fue una promesa que se hizo. Pasaron muchas circunstancias y momentos que parecía que esa promesa se había olvidado o que posiblemente no se iba a cumplir. Pero llegó el momento en el que llega la Navidad, llega el nacimiento de Jesús y es puesto allí humildemente, crece y va a la cruz y muere el Señor y luego nos dice a lo siguiente, a ti y a mí, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, y eso implica al que está aquí al lado, al que está en mi universidad, al que está en mi trabajo, como al que está en el Caquetá, en Mitú y fuera de Colombia. ¿Para qué? Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Jesucristo fue el primer misionero que nos mostró cómo hacerlo. Él lo hizo y todavía lo sigue haciendo. Ahora podemos decir nosotros, Señor, pero si tú vieras cómo yo estoy, la condición que yo estoy pasando, qué es lo que yo estoy viviendo, si yo pudiera, ahí sí lo haría. Pero sabes, también cuando el Señor les dijo, vayan y prediquen, también les dijo enseguida, y yo estaré con ustedes todos los días de su vida. Dios conoce la condición de cada uno de nosotros. Él sabe cuando estamos allá en medio de los coreguajes la condición que tenemos que pasar, a veces los momentos difíciles, a veces los momentos de decir, Señor, yo quiero salir. Pero luego recuerdo y me dice, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y Él te lo dice también a ti hoy en esta mañana, yo estoy contigo. Todos los días yo conozco tu condición, yo conozco lo que estás pasando, lo que estás viviendo, porque Él lo vivió. Él sabe lo que es desprenderse del Padre, Él sabe lo que es desprenderse de todo lo que tenía, Él sabe lo que es humillarse, Él sabe lo que es ser tentado. Y Él salió victorioso en todo. Y Él lo hizo posible. Y Él hoy nos dice a nosotros, vayan, porque yo voy con ustedes. No nos dice solamente vayan y miren a ver cómo les va. Nos está diciendo, vayan, que yo estoy con ustedes. Y nuevamente les afirmo, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre, Señor, no podemos cuantificar en números lo que tú hiciste. No podemos colocarlo como en una cantidad o colocarlo como en algo que nos ayude a pensar el sacrificio de desprenderse completamente para que se cumpliera la promesa, porque no lo hay. Realmente esto va mucho más allá de nuestras fuerzas. Esto va mucho más allá de lo que sentimos o cómo estamos hoy. Es que tú te desprendiste estando en la condición de Dios y diciendo yo lo voy a hacer, yo voy por cada uno de los que estaban acá. Padre, y esto nos lleva a mostrar de que cuando tú prometes algo, tú lo cumples. Y si tú has prometido algo en nuestras vidas, puede que a pesar de las circunstancias y los momentos difíciles, confiamos en que tú lo vas a hacer. Y hay una promesa que tú has dejado escrita en tu palabra que todavía no se ha cumplido a cabalidad. Y es que toda lengua confiese que tú, Señor Jesucristo, eres el Señor. Y en tu infinita misericordia nos has puesto a nosotros esa tarea para ir a diferentes lugares, diferentes personas, a llevarles el mensaje de la salvación y a que se unan más voces a este coro celestial. Que se unan más voces, Señor, a poder decirte, Señor, tú eres santo, santo, santo. Señor, sencillamente somos vasijas. Y queremos, Señor, que tú nos llenes, porque queremos ver a futuro el cumplimiento de esta promesa que dice allí en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palmas en la mano, y gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero.
Padre, no hubiera sido posible la cruz si no hubiera primero llegado el pesebre. Y en ambas situaciones, Señor, tuviste que despojarte de tu naturaleza, habitar como nosotros. Y ahora nosotros añoramos ver esta promesa cumplida de estar arriba en el cielo, viéndote cara a cara y poder decir a gran voz: la salvación viene del Cordero y del que está sentado en el trono. A ti sea toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.